Arquitectura, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su asistencia y puntualidad para el evento del día de hoy. Es un honor contar la presencia con del arquitecto Gustavo Carmona. Él nació en la Ciudad de México en 1975. Estudió arquitectura en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Tras graduarse, trabajó con el arquitecto mexicano Francisco Serrano durante 2 años. En 2001 comenzó su máster en arquitectura en la Universidad Estatal de Arizona. Y al terminar, ahí conoció y fue alumno de Wendell Burnett y Claudio Bechstein. La experiencia de vivir en un paisaje desértico junto con su interés por la luz y la fenomenología se convirtieron en un terreno fértil para su trabajo actual. Como graduado, vivió en San Francisco y trabajó durante 2 años. A fines de 2017 regresó a la Ciudad de México y fundó Materia, con la arquitecta Elisa Beltrán. Este estudio arquitectónico busca convertir el pensamiento en algo tangible y ha incluido diversas tipologías como residencial, hospitalidad, centros culturales, espacio público y retail, en diferentes escalas y en diversas geografías, como México, Brasil, Portugal, Colombia y Chile. Sus proyectos abarcan más de 10 países y cubren una amplia gama de usos, desde instalaciones residenciales hasta de uso mixto, culturales, hoteleras y aeroportuarias. Materia ha crecido hasta convertirse en uno de los estudios de arquitectura emergentes más importantes de América Latina, impulsado por un equipo fuerte y una cultura creativa. Fue gracias a estos atributos y al interés que siempre han manifestado por el oficio de los materiales que la relación con marcas de lujo se dio de una forma natural. Ha trabajado con marcas como Burberry, Prada, Dior y Bulgari, generando la identidad arquitectónica de sus tiendas en México y en Latinoamérica. Para Materia, el concepto de lujo no está relacionado con la ostentación o materiales específicos. Tiene que ver con las experiencias. Se trata de darte el tiempo de vivir un momento, de darte el lujo de trascender en el tiempo. Por favor, démosle una cálida bienvenida y un fuerte aplauso al arquitecto Gustavo Carmona. Pues muy buenas noches, gracias por la bienvenida y la intro. No he hecho nada aeroportuario, pero hicieron su tarea porque no leyeron el de siempre. Pues muchas gracias, me emociona estar aquí con casa llena, no me había tocado estar en este auditorio, me gusta, pues se siente más personal. Y bueno, preparé esta plática con muchas ganas de platicar con ustedes y ojalá esperando que al final podamos intercambiar también algunas ideas y no sea nada más un monólogo. No sé si podemos bajar un poco las luces, sería mucho mejor para la proyección. Gracias. Bueno, quisiera decir que cuando uno tiene el privilegio de dar pláticas, yo siempre me hace acordarme cuando yo escuchaba pláticas en la escuela y decía, bueno, ¿cómo de repente haces cosas que puedas enseñar, ¿no? O que puedas mostrar ese salto de la escuela a llegar. Y en muchas pláticas he abordado antes pues, un poquito cómo fue ese proceso y no lo haré, pero no me gusta obviarlo y me gusta mucho este croquis que hice durante la pandemia, que dije, voy a sanar, ¿no? Y es que la arquitectura es todo menos dulces todos los días, ¿no? Para tener el privilegio de poder mostrar o compartir algo, la verdad es que los arquitectos estamos llamados a hacer un sacrificio gigantesquísimo y así como se requiere talento y dedicación, se requiere también mucha energía, necesitamos mucha energía y necesitamos un alto poder de tolerancia contra la frustración. Y lo digo mucho porque en todas estas conversaciones sonadas de cuáles son las dolencias de los jóvenes, ahí está mucho el tema, qué tanto podemos aguantar la frustración, porque para llegar a ser, entre comillas, lo que nosotros queremos, que es una manera muy llana y mala de poner lo que el arquitecto propone o analiza, pues tiene uno que aguantar muchas cosas, a veces clientes, presupuestos, códigos, normativas, etcétera. Entonces, me gusta, creo que porque la arquitectura duele. Pregúntenle a los arquitectos que están aquí si la espalda no les duele o algo, ¿no? Este es un mapa que les quería
compartir, no se lee del todo, pero bueno, es un mapeo que hicimos hace unos meses de todos los proyectos que hemos hecho desde que Elisa y yo fundamos la oficina en finales del 2006. Aquí pueden ver 2006, este es 2023, poco más de 280 proyectos en estos años. Pueden ver un poquito cómo fue aumentando. Los colores significan las diferentes tipologías de proyectos o las escalas y cómo algunos se relacionan o la duración que tenían a través de los años. Pero lo relevante de esta gráfica no es, bueno, además de que pues sí expresa cómo fuimos creciendo, me parece que es esta la que es más importante comentar, ¿no? En ese camino de los arquitectos, alguna vez con un cliente decíamos que encontrábamos las 4 S. La primera S es survival, ¿no? O sea, tiene los primeros años es una especie de subidas y bajadas impresionantes hasta que empiezas a llegar a un punto, cada quien a su tiempo, en su momento, de cierta estabilidad, ¿no? Ya te defiendes, ya más o menos sabes que la vas a hacer, que vas a tener con qué pagar una nómina, que no te van a correr de la oficina, etcétera, ¿no? Y finalmente llega lo que no sé cómo definirlo, lo que puede ser el suceso o el éxito. Y tener éxito es muy pasajero, es muy diferente a ser exitoso. Para mí ser exitoso es hacer lo que te gusta, encontrarle un propósito a lo que haces. No importa si está reconocido o no, si tienes un premio, dinero o no. El éxito va y viene. Entonces, de alguna manera estábamos acá en un ascendente muy interesante cuando vino la pandemia y fueron 2 años donde en esos 2 años teníamos que reencontrar todas estas heces otra vez y lo evidente fue encontrar la cuarta que es el significance, el significado, ¿no? El otro día había una frase que decía, no busques estar contento en tu trabajo, busca el propósito, que no siempre, estar feliz no siempre es estar contento, pero el propósito es importante y por eso todo lo que hoy les voy a enseñar también viene con un bagaje importantísimo y ese propósito está muy alineado a la cultura del despacho. Y ese es un proyecto que en lo personal considero que ha sido el más importante en mi haber, que es el proyecto de mi oficina. ¿Cuál es la cultura de la oficina para el desarrollo de nuestro equipo y en consecuencia los proyectos y de la calidad de los mismos? Esto fue en el 2019, vinimos a festejar el fin de año a Mérida, que fue en Uxmal, ¿no? Y ¿cuál va a ser el siguiente, no? Y vinimos a Mérida y decía, bueno, hay que disfrutar, chance, y el siguiente año son tacos, y si son tacos habrá que agradecer, y literalmente fueron tacos el siguiente año. Y bueno, les voy a hablar un poquito en ese sentido de cuáles son las influencias de uno. Creo que uno no sale de la escuela y dice, al menos no en mi caso, ya la tengo clara y me voy a dedicar a hacer esto de la arquitectura y así es como pienso y esta es la onda y esta es mi filosofía. Yo creo que los 20 te van cayendo a lo largo de la práctica, a lo largo del hacer y vas empezando a tejer y a coser hilos de, mira, por esta experiencia y por esta otra, etcétera. Pero hay influencias que empiezan a desvelarse y que cada vez son más evidentes y hoy, después de pues ya prácticamente 22 años practicando, pues empiezo a ver que son cosas que me afectaron profundamente. Y la primera fue mi papá, se dedicaba a la madera, tenía un aserradero, una procesadora en Perote, Veracruz, y lo acompañaba muy de chamaco. Y hoy me doy cuenta que la experiencia en esos espacios, el jugar en las maderas, el aserrín, la luz, pues es algo que en mi memoria está muy presente. A los 13 años fuimos de vacaciones a este gran proyecto que es el Hotel Camino Real de Ricardo Legorreta en Ixtapa. Mis papás estaban tan impresionados que regresamos otra vez a los 2 meses. Y yo estaba anonadado. Yo no sabía ni siquiera que quería estudiar arquitectura, pero nunca se me va, o sea, la memoria del el tener que caminar una gran distancia a una alberca, el no tener que tomar un elevador, obviamente no lo tenía consciente desde el punto de vista de argumentos arquitectónicos, pero la experiencia de este espacio fue impresionante para mí y obviamente viene del legado de Barragán. Entonces, crecer estudiando arquitectura en México es increíble. Hay un bagaje cultural y arquitectónico fuera de lo común que otros países no tienen. Requiere de ustedes muchísima curiosidad. O sea, la arquitectura no se aprende en Instagram.
o en Facebook. Hay que ir y meterse, hay que tocar, hay que oler, hay que querer viajar, hay que querer buscar, hay que querer ensuciarse. Si no es suficiente la imagen en la pantalla. Entonces aquí, obviamente, el legado de Barragán, ¿no? Está aquí, es de nosotros. Y muchos preguntan, ¿qué aporta la arquitectura mexicana? Que el color, que el estilo. Para mí, la verdad es que la arquitectura mexicana lo que da es el espacio entre medio, ese espacio no programático que articula el resto de las cosas y que es mucho más fenomenológico, que tiene que ver más con la experiencia, ¿no? Que no sirve funcionalmente hablando, pero hace que todo lo demás funcione mejor. Y trabajé ciertamente con el arquitecto Francisco Serrano, un cuadro súper racional, venía así de la curia, de la línea de los arquitectos de toda la vida, de las oficinas que trabajaban, pues él aquí, alguien acá y todos los demás aquí abajo, ¿no? Pero que era de verdad muy, muy, muy apegado al detalle, a la precisión, al menos en el trazo, ¿no? O sea, las geometrías, esta planta me encanta ponerla porque literalmente yo la dibujé. Me acuerdo perfectamente hasta la medida de los hoyitos, punto 28, 125. ¿No? Y nos hacía dibujar en AutoCAD como si estuviéramos dibujando a mano. O sea, no había esto de grosor de línea, no, hacíamos una polilínea, la offseteábamos hacia adentro y la engordábamos para que si imprimíamos el plano pareciera como que la habíamos dibujado a mano. Y lo odiábamos en ese momento, pero hoy amo que nos haya hecho hacer eso. Y después me fui a una maestría en Arizona y al principio era un shock cultural porque sentía que no había árboles, pero hoy me doy cuenta que ese encuentro con la luz y con el papel que juega la luz y la sombra en estos paisajes de masas y vacíos desérticos fue algo increíble. Tuve la fortuna de tener como mentora a Wendell Burnett, un arquitecto que se formó en Taliesin, la escuela de Frank Lloyd Wright, y que empujaba mucho el pensamiento de la experiencia, ¿no? A veces yo decía, como que él no sabe describir las cosas con precisión, y es que en realidad eran conversaciones un tanto más ambiguas, pero que nos empujaba a una exploración mucho más táctil de las cosas. Estos son algunos de mis dibujos de cuando era estudiante. Y después mi tesis la hice con un arquitecto argentino que se llama Claudio Bechstein, es algo de su obra, tenía que ver con un rescate histórico en el centro de la Ciudad de México y muy enfocado al tema de cómo la conexión de los materiales y su producción de sombra y su juego entre la luz podían generar cambios o hacer una experiencia más dinámica en los espacios. Obviamente, pues hoy lo veo así, lo tenía menos madurado, si es que se puede hacer. Y hay edificios que me han marcado muchísimo en la vida y 3 de ellos tienen que ver con un arquitecto que se llama Louis Kahn. Este edificio, el Kimbell Art Museum en Dallas, es un must para todo arquitecto. No está lejos, es relativamente cerca. Y lo conocí estudiando allá en Arizona y me impresionó que era un edificio que apostaba menos por ser objeto, ¿no? Toda esta arquitectura, siempre pensamos en la arquitectura por fuera, va a ser una caja, va a ser un rectángulo, va a volar. No importa, o sea, realmente cómo es tu edificio, cuál es la experiencia interna, cómo esa experiencia está articulada por la luz, cómo esa luz tiene una lectura de los materiales y sus juntas y su orden para generar una empatía que resulta en una forma estéticamente placentera, sí, pero que va al revés, ¿no? Entonces, me impresionó y me acuerdo que hay un barandal en la escalera que lo tocabas y podías sentir cómo ese barandal lo habían rolado, era de placa metálica, a puro golpe en ese entonces. Este edificio se construyó, si no me equivoco, por ahí de los 60. Después, como profesor de la Universidad de Anáhuac, me llevé un grupo de chavos a ver el Salk Institute en La Joya y la memoria más grata que tengo ahí es sentir que el aire olía a concreto. No sé si es que no me meto cemento, pero que venía el aire del mar salino y tocaba las paredes y olía como un frío de piedra increíble, ¿no? Entonces era una experiencia de los sentidos muy activos y el SAL, que son laboratorios, no sé si sabían eso, o sea, es un edificio institucional dedicado a la ciencia, pero la experiencia de vivir ahí, casi siempre vemos la foto de arriba, la del famoso linecita de agua que baja en esta fuente, pero me gusta aquí que hay barandales, escaleras, rejas, sucito,
o sea, la escalera se hace de todos esos elementos. Entonces, cómo todos esos elementos pragmáticos están al unísono compuestos para que funcionen en pos de una experiencia del edificio. Y finalmente, hace unos más reciente, en el 2016, conocí el Exeter Library ¿qué es Maine, me parece? En el norte de Estados Unidos, en el noreste. Y cuando llegué a este lugar, va a sonar cool, pero es de los pocos edificios que me han hecho llorar. Porque la procesión de ir subiendo y cómo iban cambiando las escalas y cómo se iba haciendo un edificio cada vez más íntimo, la experiencia era increíble. Y la relación que tenía eso con la intencionalidad de todos los detalles, ya fue a lo común. Y pensar que además se hizo en los 70 era así como, o sea, impresionante, ¿no? El pensar en estos colados con todas esas juntas, en ese entonces los encofrados, las cimbras, haber sido increíble. ¿Qué dicen estos tres edificios de Louis Kahn? Y de ahí viene mi admiración. Podía ser poeta, podía ser sumamente racional con la interpretación del programa, sabía leer el sitio y además reinterpretaba sus materiales. No sabía vender también, algo tenía que fallarle, pero es increíble, tenía esas tres cosas, ese círculo tan impresionante, ¿no? Entonces, todo eso ha ido acumulándose y siempre me ha gustado dibujar. Mi proceso sigue siendo con la mano. Me encanta esta frase de la arquitecta Clasque Javi que dice, cuando tú diseñas con un lápiz, en lugar de hacerlo rápidamente en la computadora, el proceso es significativamente más lento. O sea, en la arquitectura la lentitud sí es importante. El slowness que dicen los americanos. Es el tiempo o el rango de tiempo que nos permite pensar en muchas cosas y todas esas cosas son relevantes. O sea, al menos lo que me pasa cuando estoy dibujando un plano o estoy corrigiendo un plano, estoy viendo cómo esa línea implica 1000 cosas hacia arriba y no me va a dar tiempo de dibujarlo todo, pero por lo menos ya me activó la conciencia de que es algo que vamos a tener que abordar, ¿no? Entonces, hay muchos dibujos que a veces hago que no tienen nada que ver con mis proyectos, que son exploraciones de espacios, de ciudades que crecen, que se envuelven, que se contratejen. Mi mamá me regaña porque siempre todos los papelitos en mi casa estaban rayados de cosas y los iba dejando por todos lados, ¿no? Pero dibujar es para pensar, no para producir, ¿no? Yo a la gente en mi despacho les digo, nadie aquí es dibujante, quien quiera ser dibujante no está en el despacho correcto. Todos aquí venimos a pensar mientras diseñamos, ¿no? ¿Que hay que producir? Sí, pero hay que pensar, ¿no? Entonces, estas son una serie de dibujos y cómo esos dibujos van alimentando procesos de maquetas o de planos, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí en un proyecto que tenía muchas obras de Pedro Friedberg en los muros y cómo eso, y acaba yo de regresar de Japón y tenía todas estas ideas de Carlos Scarpa, cómo hacer una tina, no simplemente poner un jacuzzi. Y eso dio pie a pensar en un hotel que todo el rito del agua fuera el concepto del hotel. O cómo leemos un topográfico. ¿Cuántas veces? Este es el plano del terreno. Sí, y aquí vienen los vientos dominantes. ¿Y? ¿No? O sea, acuérdense algo, los datos por sí solos son insignificativos. Los datos contextualizados son conocimiento y el conocimiento contextualizado es sabiduría. Entonces, el redibujar las cosas nos hace entender las cosas de maneras que no son tan evidentes, ¿no? Es un proyecto que hicimos, un parque que se llama el Atardecer Maya en la costa de Cozumel. Se iba a construir, pues fue de las cosas que tiró la pandemia, una obra que iba a ser muy bonita porque se trataba de cómo podíamos habitar ese borde de las rocas contra el mar y que la gente tuviera un lugar a irse a bañar en las tardes, sobre todo la gente del pueblo, y viera el atardecer, pero esa exploración de cómo el detalle, ¿no? y el ritual del agua, el evento del agua puede informar, de hecho, el concepto total de un proyecto. O esta obra que no se va a hacer o ya no se nos dio en Tulum, llegamos a cierto punto en proyecto, pero cómo leer el monte, cómo empezar a habitar o agarrar tu lugar en el monte y cómo un croquis va generando la sensación de otras cosas, ¿no? Es una casa que diseñamos hace algún tiempo para San Bruno, tampoco se ha hecho, ¿no? Pero los croquis, o sea, a veces es la experiencia, no más que decir así va a ser toda la casa, es dibujar momentos aislados y tratarlos de conjuntar y ver si hace sentido en la historia o en los recorridos.
es un club nocturno que estábamos diseñando en Baja California, que tenía todas estas bóvedas y lugares y patios, etcétera, un poquito a lo Star Wars, ¿no? A Tatooine, algo así, pero que habla mucho de esa intención que más que en pensar en una forma de un edificio, me gusta pensar en la idea de la forma del momento, dónde y cómo va a entrar la luz, qué cosas va a iluminar que me van a hacer más consciente de bajar, de salir, de ver, de enmarcar. O sea, el empezar a coreografiar toda la experiencia del espacio me parece que es lo más importante. Es un proyecto que estamos haciendo, este es en Tulum, y nos hemos metido en camisa de 11 varas porque todos son volúmenes curvos y colados en sitio y está retador, ¿no? Entonces, a veces de un croquis a la realidad hay un montón de cosas técnicas que resolver, pero que le dan ese sabor y que te mantienen diseñando forzosamente en todo momento. Por aquí empezaba, ¿no? Entonces, un croquis que empieza siendo un momento en perspectiva, pero que de ahí se jala a ser un interior, que de ahí se jala a ser un planteamiento en planta, o tratar de resolver. Entonces, el empezar a ligar las ideas es siempre muy importante, y la ventaja es, si no te sale, está bien y sigue estando bien, porque no te tiene que salir. El chiste es que experimentes. Eso no te lo da una computadora. Hay que ponerle línea de aquí a acá y el nodo y el... No, aquí no te gustó el next page, ¿no? No es para que nos quede bonito, es para que podamos estudiar. Esto es un proyecto en Tulum también, que nos pidieron un showroom y acabamos haciendo un laberinto, ¿no? Entonces, la idea es que la gente experimente un espacio abierto y que podamos tener una serie de eventos al centro y sea algo muy, muy diferente, único. Pero esto es, o sea, el decidir por qué me voy a dar vuelta aquí o allá no es algo aleatorio, es algo que tiene que ser como que una decisión muy consciente, ¿no? O estos, por ejemplo, que ideas que de repente venían a mi mente de estos lugares para poder durar, para poder estar, para poder aburrirse, ¿no? Y que en algún momento pues hasta se convirtieron en un proyecto que hicimos en la Ciudad de México de manera temporal, y montamos esta chimenea de observación al cielo donde la gente se puede echar aquí en la plataforma. Entonces, todos estos un poquito como para mostrar un poquito el cómo me gusta personalmente abordar los proyectos y cómo participo de ellos en la oficina. Y esta es una persona que siempre me gusta hablar porque ha influido impresionantemente en mi vida como persona y como profesional. Tuve la fortuna de conocerlo en México, en Celaya, pues de todos los lugares imaginados. Celaya no era el que yo pensaba que iba a conocer a Yuhani Palasma. Pero de ahí surgió una relación y una amistad. Es una persona muy amorosa, ama lo que hace, y él dice, la arquitectura no es una teoría, ¿no? Es vida. Entonces hay que vivir, hay que ser humanos, o sea, bellas otras cosas también, ¿no? O sea, el mejor arquitecto no es el que más necesariamente se va a matar en la oficina. Tienes que vivir y saber vivir para poder traer eso a tu sensibilidad. Entonces, hubo un workshop que hicimos de 10 días donde pues diario era platicar así. Y me quitó muchos fantasmas y telarañas y creencias y preconcepciones que yo tenía, y después pues, nos hemos encontrado varias veces siempre. Sí, una de ellas aquí en La Marista hace algunos años, cuando el Bunch lo invitó para acá. Y entonces, bueno, les cuento un poquito a partir de ahí algunos proyectos. Estoy emocionado de enseñarles algunos que no he mostrado en conferencia, los hemos publicado en redes, pero no es la primera vez. Este tiene un lugar muy especial porque fue en el Museo Tamayo en México, en Chapultepec, en la parte de aquí atrás, esta es la entrada principal, y nos pidieron montar un pabellón para celebrar el año, la capital mundial del diseño, que era la Ciudad de México, en 2017. Estábamos en construcción de este pabellón cuando fue el terremoto del 19 de septiembre. Entonces, un poquito queriendo yo hacer algo de honor a la influencia que les platiqué que había sido mi papá, quise hacer dos estivas de durmientes, uno de madera y uno de concreto, que fueran este tipo como, una vez más, de cámaras para estar o de duración, donde hubiera un juego de sombras incesante, ¿no? Pero hubo mucha polémica y al director del museo no le gustaban los dos rectángulos, etcétera. Y entonces fuimos moviendo y
y cambiamos. Entonces, cuando a veces nos llegamos a un callejón, si las ideas no fluyen, como dice el dicho, cambia de pluma. O sea, hazlo diferente, porque si no va a ser el mismo resultado. Entonces empezamos a diseñar desde la sombra qué queríamos hacer y nos dimos cuenta que teníamos que tener un proyector de sombras ortogonal versus un receptor de sombras que no fuera ortogonal. Entonces dimos con una elipse y una parrilla y después resbalamos las dos mitades de la elipse para que tuvieras una entrada y una salida y entonces ahí está la maqueta. Y la base del proyecto es que fuera un solo detalle constructivo. Es decir, desde mi punto de vista, el corte es el que define la arquitectura. Lo primero que hicimos cuando construimos como hombres fue hacer un corte, fuera una cueva o fueran dos palos, ¿no? Antes de hacer la forma de la casa, es como esto no se va a caer. Entonces el corte es una misma conexión de ambos lados, dos materiales, nada más. Entonces aquí está un poquito el diagrama, cómo se hacen, son columnas que son todas idénticas, nada más que están dispuestas de una manera elíptica. El detalle de donde se juntan con la trave es el mismo, el chiste es economía de escala, ¿no? Y las traves tienen un peine que le llamamos así aquí por el tema de longitud. Y el sistema junto todo se hacía autorrigidizante. Hicimos una pequeña zapata y fuimos montando. Y hubo unos descubrimientos como este increíble, que llegaba yo a supervisar, eran como 7:30 de la mañana, y por el ángulo solar pueden ver, pareciera que la luz está dentro del concreto porque rebota en una cara y rebota en la otra y vuelve a rebotar. Entonces, en el hacer hay muchos aprendizajes y yo insisto, tenemos que aprender a observar profundamente. A veces vemos, oímos, pero no escuchamos, no observamos, ¿no? Con todos nuestros sentidos. Ahí está, ese es el detalle, ¿no? Como dejábamos este arremetimiento para que pasara la trave y entonces la sombra fuera lo más limpia posible. Una doble trave, estos son igual los peines aquí. Ya está el resultado de alguna manera reinterpretaba el concreto del tamaño liso, vertical, ¿no? Y después la copa de los árboles como la madera, como esta copa en el pabellón, ¿no? Entonces, me gusta este proyecto porque muchas veces es muy característico que en nuestro medio, en la industria, eres integrista o arquitecto, ¿no? Para mí no hay ni uno ni otro. Los proyectos son de diferentes escalas, de diferentes naturalezas, pero la arquitectura en sí misma es el acto de interiorizar el mundo en el que vivimos. O sea, el mundo está así plano, ¿no? Y nosotros en el momento que afectamos las cosas y ponemos un techo, la arquitectura empezó con el acto de resguardarse. Entonces es interiorizar. Esa división yo no me la creo. Y esta frase me encanta de Frank Lloyd Wright que dice, el espacio que nos rodea se convierte en la parte natural del interior. Y no se refiere a la parte de naturaleza, sino el exterior es el interior y viceversa. Entonces aquí pues hacíamos eso y se volvió una máquina de tiempo. O sea, todo el tiempo estaba cambiando porque el sol se estaba moviendo incesantemente. Pueden ver aquí como es una especie como de hamaca, ¿no? Y enmarcábamos de un lado el parque y del otro lado la ciudad. Un proyecto muy bonito que tenía que durar 3 meses y acabó estando ahí 9 meses porque la gente le gustó mucho y se fotografiaba mucho y todo eso. Es un proyecto que terminamos justo cuando empezaba la pandemia, entonces acabó siendo no terminado al 100, de alguna manera, pero siendo un refugio para nuestros clientes, que es un gran amigo mío y su familia. Es una casa que originalmente era en Chicxulub, de los años 50, existía nada más esta L y acá había una cochera y tenían 7 cuartos y en temporada llegaba toda la familia que sumaban más de 40 y en 7 cuartos estaban los 40. Entonces hubo una moción familiar como para hacer algo al respecto y ampliarla, pero la casa tiene lo que yo llamo esto como de la austeridad progreso, ¿no? Hay como que estas piezas de arquitectura de repente que porque está ahí, porque tiene que durar, porque el mar es muy corrosivo, etcétera, son esta arquitectura muy simple, mucho más callada, menos espectacular, pero no por eso menos sensible. Entonces quisimos hacer algo con el blanco y tratando de seguir la idea de los portales de la casa. Esta es la casa original.
que yo no entendía por qué las ventanas todas estaban tapadas, ¿no? Y los corredores me gustaban, pero en realidad no eran útiles. Esta era la L que les decía, y este patio pues casi no estaba utilizado. Entonces, cuando estaba el norte, pues la gente se encerraban y realmente la casa no servía mucho, pero tenía estos remates increíbles. Cuando esa puerta se abría y veías el azul ahí del mar llegando, era algo increíble. Entonces, esta era la L original, con una distribución diferente. Estas eran cocheras, se demolieron, se acabó demoliendo toda la casa, porque el día que íbamos a meterle mano acá para rescatar, se caía todo como galleta María mojada en leche. Pues sí, ya la corrosión de 70 años, o sea, pero se caía a cachos. Entonces, la sorpresa fue, hay que rehacerlo desde cero, pero rehacerlo, o sea, igual entre comillas, con la misma vocación o identidad. Entonces completamos esta ala, hicimos una nueva ala aquí atrás para hacer un patio, por eso le llamo hacienda, en realidad no es una hacienda, pero la idea de poder vivir el patio, sobre todo en los nortes, porque acá no quieres estar en el mar en el norte por el viento y la sal y toda la arena, entonces poder hacer un patio, pero siempre dejando, si se fijan, los remates visuales totalmente libres y cruzando, para que no importando en qué circulación estés, siempre hay una vista enmarcada importante y haya un storytelling relevante como es aquí, ¿no? Este es una de los accesos que hay hacia el patio. Se puede ver como ahí rematamos, oye, este árbol ya está súper crecido, etcétera, pero los volúmenes blancos, sencillos, o sea, el detalle no es la complicación de las cosas, para mí, o sea, la precisión no tiene que ver con, no solo tiene que ver con la exactitud, tiene que ver con la precisión de intención, o cómo quieres que el material termine, que empiece, que se junte con otro, que doble, no es un acabado, no es un apliqué, ¿no? Entonces aquí el material era blanco, se llamaba el blanco, ¿no? Obviamente es pintura, pero entonces se generaron todos estos, y obviamente el presupuesto aquí era mucho más limitado, ¿no? Aquí yo tenía unas louvers de madera que me hubieran encantado poner, pero no se iban a poner. Entonces, y si no están, ¿qué pasa? Son de esas cosas que uno tiene que pensar. ¿Qué cosas puedes quitar de tu proyecto y qué cosas no puedes quitar de tu proyecto? Haz que lo que no puedas quitar sea inquitable, porque tu proyecto pierde todo, ¿no? Pero no solo lo estético, la lana, la función, todo. O sea, entonces, aquí la luz, la decisión de cómo iluminar o cómo sombrear por las profundidades es lo que le da un carácter mucho más especial. Y es un proyecto que yo lo gozo cuando nos invitan, porque es sumamente sencillo, o sea, pero tiene esta cuestión de ritmo, de secuencia, de la horizontal setentera o cincuentera que tenían estos proyectos allá, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean cómo la columna y el techo están jugando esa sombra que va cambiando sobre el muro. Entonces, estos muros son telones. Entonces, el feeling, la luz que ya está más amarillita porque está empezando a acercarse al atardecer, todos estos son indicativos del cambio, ¿no? O simplemente dejar de repente estas entradas de luz. Es una especie de muro que se va moviendo todo, o sea, el ángulo de luz durante el día, y que es una invitación para subir a la azotea y ver el atardecer, ¿no? Y usamos lo que antes eran pasillos, los hicimos terracitas que bajan al jardín, que se descontinúan, pero visualmente siguen vinculadas y enmarcan el mar o el remate visual, ¿no? Estos espacios son de regaderas, ¿no? La regadera de su ventana es al cielo, hay regadera interior y exterior. Entonces, ¿por qué la regadera tiene que ser este cuartito con la ventanita ahogada? Pues no, ¿no? Ahí está un poquito igual, ¿no? Estos con las maqueros, pero igual enmarcando el árbol que ya existe ahí, lo que me gusta llamar como las presencias, ¿no? Esas cosas que ya están ahí, hazlas exaltarse aún más. Y se generan todos estos momentos que son súper mágicos en el interior, en los pasillos, y que son, o sea, a mí me enloquece mucho pensar que la luz viaja la distancia que viaja, a la velocidad en la que viaja, para llegar y morir o terminar o impactar en lo que nosotros diseñamos. Entonces, me da una especie de responsabilidad moral decir, tiene que ser algo increíble, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, creo que la tomamos por sentada. Nosotros entramos y salimos de la luz, no es la luz la que llega, o sea, nos estamos moviendo. Entonces, hay que hacer de la luz un evento. Y al final,
¿no? El feeling contra esa foto que les enseñaba al inicio, me parece que una de las cosas que les gustó es que decían es que es una casa nueva, pero tiene el sentir de la casa original. Y eso fue en lo personal, un triunfo muy bonito. Y bueno, este proyecto, que la verdad ha sido algo muy especial para el despacho, para mí en lo personal, porque me distrajo también mucho en pandemia. Como nadie podía viajar, yo era casi constructor, supervisor, cotizador, y venía aquí casi diario y pasó por todas los retos posibles. El primer proyecto fue, bueno, es la Quinta Montes Molina sobre el Paseo Montejo, y el primer proyecto fue en 2014, el pabellón de eventos, que probablemente ustedes habrán ido a algún evento ahí o alguna boda, y que increíblemente el pabellón lo que logró fue cambiar la vocación, no solo de la quinta, sino de la familia. Es un cliente familiar que se empezó a hacer, o sea, a tratar de hacerse institucional, porque vieron que su propiedad estaba cambiando y el interés que lograba estaba cambiando. Entonces, esta arquitectura logró aquí integrar con un lenguaje contemporáneo, reinterpretando los elementos de la casa, pues una integración homenajeando, ¿no? en este como abrazo a la casa y haciendo del cielo el evento importante de los eventos, valga la redundancia. Aquí un poquito el proceso que igual me gusta entender las conexiones, los ensambles, las ideas que vamos teniendo. Y me acuerdo que lo hice en el avión de regreso, todavía no vivía acá, y empezó la turbulencia y yo quería realmente terminar sin que se me fuera la idea y no me dejaba el movimiento del avión. Ahí están las fotos. Y bueno, y después viene entonces, ustedes seguramente también conocen Paseo 60. Paseo 60 se puso en un terreno que cerraron y ese terreno lo usaban de estacionamiento gracias nuestros clientes, y la comisión para este proyecto fue un estacionamiento. Nos diseñan un estacionamiento, por favor, y dijimos con mucho gusto, pero vas a tirar dinero a la basura y la obra va a ser un elefante blanco. Entonces los convencidos de hacer un plan maestro donde, respetando el pabellón y la casa y la tipología de tener jardines libres, hiciéramos detrás de esta banda de árboles un centro cultural, ¿no? Entonces, centro cultural suena muy pomposo, pero lo difícil es hacer una programación cultural más que un edificio. Y los convencí, los llevé a ver museos a toda la familia, fuimos al Kimber, fuimos al Nasher, y bueno, hoy es una realidad, está creciendo, están aprendiendo, pero el INA, incluso aquí tenemos una galería originalmente a altura, a nivel, y nos dijo, no, ni a tu pabellón le vas a competir, ahí no hay nada. Entonces los convencí de dejarnos sumir la galería para que el piso terminara, la terraza coincida con el de atrás, y bendita opción porque nos regula la temperatura para el arte que se pone ahí, para la luz, etcétera, y enfatiza la presencia, repito, de estos árboles. Entonces vean cómo es un proyecto que no tiene que ser una forma, es un proyecto que se trata de los recorridos, de cómo los portales van guiándote en esa instancia. Entonces, y es lo que quería lograr, es un croquis imaginándome de esos portales y cómo la luz podría estar rebotando en las paredes y de alguna manera haciendo estos efectos, ¿no? Ya habíamos hecho el pabellón con las columnas prefabricadas, queríamos hacerlo, o sea, seguir usando ese material que se integrara bien, pero aquí por sistema constructivo y por tipo de espacios ya teníamos que, nos fuimos a las cuadradas, pero hubo una especie como de reinterpretación de lo mismo, ¿no? Y pensando siempre en estos elementos como el objeto columna o el objeto trave, que es el proyector de sombra, o la sustracción en una losa o en un volumen, que es el que deja entrar la luz, y que finalmente un material es la sombra misma del árbol, ¿no? El árbol se convierte en material en la arquitectura. Entonces, al final quedó esto, el ritmo de la columnata, el pórtico del pabellón, que venía de un análisis de proporciones de la casa, se repite aquí. Queda una gran plaza que está alineada a este eje visual. Me robé de Kant el hecho de nunca llegar de frente, de llegar de ladito y de llegar de manera tímida para que vayas descubriendo, que no te cuente la historia, las cosas. Aquí la galería queda enterrada y tenemos lo que hoy es un restaurante y librería. Si no han ido, pues ya no es el comercial, vayan. Ya está abierto desde Paseo 60 también. Y esto no se pudo terminar por budget, era otra galería. Se está hablando de que sea un cine de arte en un par de años. Ahí está la liga con la casa, el pabellón, la terraza, la llegada de estacionamiento hacia la galería propiamente.
Ahorita hay una exhibición de la Fototeca Guerra, cómo funciona en corte. Entonces, el centro cultural también se sube, no tanto como la casa, porque no podíamos ni debíamos competirle, pero hace una especie de gesto similar de elevarse del terreno. Y me encanta trabajar este tipo de proyectos porque la estructura es el acabado, la estructura es la expresión tectónica del edificio y la verdad es que fuimos, digo, de la mano de Enrique Escalante, que ha sido increíble trabajar con él desde el punto de vista pues, de lo técnico, todo lo que sabe, pero el imaginar un sistema diferente, porque ni siquiera la trave no apoya en las columnas, la trave se coloca en las columnas, la trave se coloca entre las dos columnas, se pasan armados, se cuela, se postensa, entonces, para poder tener las juntas verticales como las queríamos aquí. Entonces, vean cómo un muro que podría ser simplemente plano, etcétera, se hace de varias piezas. Esta pieza de aquí y estas son dos L's, empujan esta pieza hacia afuera, entonces por dentro del muro, si se lo imaginan en planta, una cavidad por donde puedo subir todas las instalaciones y tener otra cara y entonces puedo ahogar todas lo eléctrico, lo mecánico, etcétera. Pero además estos remetimientos reinterpretan los frontones, los faldones que tienen las puertas originales de la casa, pero ya en una escala más grande. Este es el patio central. Vean cómo los árboles realmente sirven como la arquitectura y el telón. Y detrás de los árboles donde se esconde de alguna manera o espera el pórtico, ¿no? Aquí mis grandes modelos que hoy me acompañan en las fotos. Y bueno, ya después hicimos recientemente el tema de interiores, que ya entonces ya trae a otra escala, ¿no? Y en la carpintería, en otras cosas, esta como reinterpretación contemporánea de lo que es la casa y el carácter de la propiedad. Pero vean nuevamente, ¿no? Cómo esos croquis sí son, o sea, parte es intuición, parte es la experiencia que vas, pero de observar cómo se puede comportar la luz y la sombra, esto es lo que le da la riqueza a la experiencia espacial, ¿no? Esos cambios de intensidad, sobre todo aquí en Yucatán, que es increíble la luz, ¿no? Entonces, la materialidad no es no es la lista de materiales de tu proyecto, la material es lo que excede al material develado por la luz. Es como una persona, ¿no? La materialidad es al material lo que la personalidad es a la persona, ¿no? No son sus descripciones físicas lo que es, ahí están un momento muy lindo en la casi noche. Este es un proyecto muy diferente, tiene que ver con, si lo quieren decir, con interiores. Esto era un cine en la Ciudad de México, enterrado en el estacionamiento de un centro comercial, donde una marca de muebles con un oficio increíble que tiene más de 50 años haciendo muebles, nos pidió un showroom como un flagship y nuestro concepto tenía que ver con que cada mueble es tan especial que hay que verlo solo, casi que iluminarlo y darle un lugar y darle aire, no los puedes poner como Liverpool o Galerías Triunfo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacías un lienzo suficientemente neutro pero con mucho interés para que esos muebles pudieran ser y que el espacio en sí mismo fuera interesante? Entonces, arriba en la calle hay un volumen muy pequeñito que casi ni te enteras, que es funciona como una caja fuerte, una bóveda, así lo imaginamos, y luego tienes que bajar una serie de recorridos y escaleras, que lo pusimos como lo que llamamos el gran umbral oscuro, como borrándote toda memoria de dónde vienes, limpiándote las expectativas para finalmente poder salir a un espacio donde haya sustracciones de los volúmenes y donde viene el concepto de luz. Ahí está la planta, este es el volumencito arriba, empezás a bajar aquí así, sigues, pasas por este triángulo, le llamamos, y cuando ya pasas acá, ya tienes esta serie de espacios que empezamos a jugar con las perspectivas de los muros, son casi imperceptibles estando ahí, pero enfatizan los ángulos y la sensación. Entonces, en este volumen hicimos igual un trabajo muy meticuloso de la cantera, que es mucho de lo que ellos hacen en sus muebles. Esta fachada en la mañana recibe la luz, está teniendo una serie de sombras bien bonitas, ¿no? Y es, o sea, los despieces, ahí es donde pienso yo, es donde la materialidad brota de las cosas, ¿no? Y luego va uno bajando por estos espacios que lo hicimos mucho más oscuro,
Ya se me andaban cayendo algunas personas ahí en la inauguración, porque no estaba el barandal no estuvo a tiempo, pero bueno. Pero que empieza uno a encontrar estos nichos, estos momentos como para la expresión del mobiliario, de los objetos. Entonces le llamamos el museo, se va haciendo más una experiencia de museo. Entonces, comercialmente hablando, también es muy interesante, porque la persona que va a comprar un mueble que cuesta 320,000 pesos, pues cuando lo ve así dice, pues sí, con razón, ¿no? Si lo ve con otras 25 piezas alrededor, dice, ¿por qué me estás cobrando tanto? Pero ya están comprando la idea del legado que tiene la marca. Aquí hay algunas maquetas de estudio, cómo estos volúmenes se sobran, y queríamos, ¿no?, diseñar una idea como de grandes tragaluces en el espacio. Aquí hay algunas pruebas pues, preliminares, obviamente estaba muy oscura la obra, no iba a quedar así, pero cómo la luz va leyendo esas sustracciones, ¿no? Y los resultados estos antes de que pusiéramos muebles, ¿no? Y las diferentes gamas de luz. Entonces esto es pura luz, pero esa luz también tiene volumen, por decirlo de alguna manera. Aquí ya es el espacio. Y bueno, complementamos con algunas celosías de madera para hacer un poco más cálido y dar escala a las entradas a los espacios. Esta es la otra vista. Estos son los tragaluces. Están dispuestos estratégicamente. Este es un proyecto en proceso. Tengo algunas cosas también en proceso y en obra para mostrarles. Esto es en Tulum. Me ha tocado mucho también trabajar con desarrolladores y hay una noción luego entre los arquitectos que no se debe trabajar con desarrolladores, porque no son antiarquitectura. Yo creo que debemos de aventarnos a trabajar con todos los tipos de clientes. Algo que hace muy compleja la práctica en el despacho es que nuestros proyectos tienen muchas escalas y muchos tipos de clientes. Entonces está la familia que nos encarga una casa, la marca institucional extranjera que nos encarga una tienda, el desarrollador nacional, el internacional. Entonces todos hablan lenguajes diferentes, tienen tiempos y dinámicas diferentes. Y entonces el equipo no es igual, tienes que a aprender a ser muy maleable. Pero con los desarrolladores creo que la oportunidad está en, muchas veces el cliente no es el usuario. Entonces cuando el cliente no es el usuario, tienes que aprender a ser muy inteligente y pensar estratégicamente de cómo convencerlo de hacer cosas que van a traerle un beneficio a él y a todo lo demás y que no sea nada más lo económico. Entonces aquí, después de varios proyectos, vieron pues que más o menos sabíamos lo que hacíamos y nos dijeron, pues queremos un proyecto en Tulum. Y dijimos, ¿qué quieres? Decide tú. Nunca me habían hecho eso así, entonces dijimos, bueno, vamos a ver el terreno. Tienen como un icono, un lugar donde la gente pueda ir y aprender este proyecto que es enorme, es todo esto que llaman Tulum 101, que todo esto son no sé cuántos miles de hectáreas, y el proyecto lo tenían sobre Cobá, y dijimos, no, lo vamos a meter al corazón de esta parte en el monte para que realmente sea una experiencia aislada del monte, ¿no? Y entonces son dos niveles, pero en realidad el primer nivel es una especie de montaña o montículo, con donde la idea es que la piedra natural se siga y en ese inflar la panza, pues puedan tener aquí los espacios interiores más operativos y arriba hacer algo de una materialidad totalmente diferente, en este caso madera. Entonces aquí está el diagrama. La idea es que la gente puede circular y entrar casi libremente a este espacio central y después entrará a estos espacios interiores y se le pone una especie de tapa y montículo donde se genera una especie de cenote o espejo de agua al cielo y después la estructura de madera. Y le llamamos el templo del té. Entonces va a ser un lugar de experiencias enfocado hacia el tema de las bebidas naturales y todo esto que está de moda. Aquí está un poquito la intención de cómo se puede convertir en el corazón de desarrollo de este terreno y que la llegada además no sea por la calle, sino que vaya a subir una serie de andadores que se van elevando y que te van poniendo a la altura de los árboles. Ahí está el axonométrico. Y es esta idea donde abajo todo es hacer que la masa, la piedra, lo áspero, y arriba es mucho más preciso la madera, la junta, el encuentro de los ensambles. Y este es el tipo de dibujos
que en lo personal me siento hacer y que me gusta. Imprimo el plano, lo rayo encima, le pongo un corte. Entonces tiene que haber una especie de rebote y recirculación todo el tiempo de lo que es planta, corte, intenciones de estructura, ¿no? Ahí está lo que queremos lograr en su momento y esta es de alguna manera la presencia ahí en el sitio, ¿no? Y esta está ya casi a final de obra, ya voy a acabar. Bueno, tienen que ir. Es una casa en Puerto Escondido que lleva como 4 años en construcción porque entre pandemia, falta de flujo, etcétera. Pero bueno, se ha disfrutado de todas maneras. Es una casa que tiene hacia un lado, uff, gracias. No. Entonces de este lado tiene el mar, como hasta por acá. Es una duna muy grande. Aquí pusimos la alberca y lo que hicimos fue generar una gran palapa central que enmarque esa vista y que enmarque un patio. Entonces hay 3 conceptos de jardines. El jardín frontal hacia el mar, es un jardín libre, donde crecerá la duna tal y como se le pegue la gana, y después las colindancias van a venir con jardines muy llenos de follaje para la privacidad y enmarcar las vistas. Y después este es un jardín más hacia lo desértico, porque Oaxaca tiene esa dualidad, ¿no? Tienen plantas tropicales y también semidesérticas, y son estos volúmenes separados por estos espacios de acceso, donde se entra lateralmente a las habitaciones que tienen una pequeña terraza y fluyen hacia este espacio y finalmente el espacio de la convivencia, ¿no? Entonces la material es concreto, el concreto expuesto, el concretista la verdad es que ha sido maravilloso, aquí estaba curándose todavía el concreto, la piedra y la madera. Entonces, estos muros, la verdad, es una labor increíble. O sea, sentía yo, no sé si me sentía en construcción o sacando una ruina en Egipto, así, porque era piedra por piedra, literalmente. Es un muro doble, se ahoga algo de castillos y algunas traves ahí para refuerzo. Pero son estos momentos, ¿no? Ya puestos en el enmarque de cielo, de luz, ¿no? Donde según lo que dice Gerard Baum, el éxtasis de las cosas son las maneras en las que las cosas afectan el espacio, eso que emana, ¿no? Eso que no puedes medir o decir que así va a suceder, sino que tienes que simplemente tratar de que suceda. Ahí están las habitaciones, ¿no? Y la junta, si se fijan, todo lo que es del piso terminado hacia abajo, todo es concreto, entonces hay una clara separación de dónde empieza la piedra y dónde sigue el concreto en una especie de base. Entonces siempre la transmisión o la junta del material, por ejemplo, aquí la trave no remata en la esquina del muro, se remete un poquito para dejar que el muro sea lo que salga y lo que se denote. Entonces ese tipo de intencionalidad es lo que yo llamo el detalle. Los louvers, vean cómo ya se empieza, ¿no?, a enmarcar ese horizonte y las plantas aquí, los cactus de la duna, ¿no? Esa como continuación a la que invita la palapa. Dicen que esa es la cocina más privilegiada, pues es la ventana de la cocina, que es la de acá, ¿no? Y estos momentitos, estos detalles, ¿no?, que acompañan la experiencia. Y por último, este es un más grande, también empezó cimentación antes de pandemia, sobrevivió a la pandemia, lo volvieron a retomar. Fue un concurso que ganamos en el 2017 y el terreno tenía la capacidad, en Puerto Cancún, el terreno tenía la capacidad de hacer una torre de hasta 11 pisos y casi 17,000 metros cuadrados. Y fuimos exitosos en convencer a los clientes de no desarrollarlo todo, sino de estudiar dónde les daba el negocio y ser mucho más conscientes de poder hacer un edificio que no fuera una caja de cristal. Entonces, este edificio combina espacios de oficinas de diferentes tipos a la renta o a la venta, y abajo un área de restaurantes y de locales que curiosamente están poniendo cuestiones como de diseño, mueblerías y cosas así. Es más como una especie de design center ahí en Puerto Cancún, pero quisimos abordarlo como si esto fuera una especie de campus, o sea, 2 edificios que hacen una gran U para tener una plaza, un patio central sombreado casi todo el día. En Cancún casi no tienes break para eso, o sea, no hay esa manera de la sombra. Hicimos toda esta piel de bambú laminado,
teníamos más bambú. También un impacto de la pandemia fue que tuvimos que quitar como 15% del bambú, ¿no? Que fue una pena, pero son de las cosas que empiezas, me gusta ver esto porque son de las batallas que vas lidiando con los clientes y de las circunstancias que tienes que hacer. Entonces, hacer sobrevivir el proyecto o hacerlo llegar a un punto como este es muy bonito a pesar de todas esas cosas, ¿no? Y que las circulaciones y los pasillos fueran por fuera, ¿no? O sea, ¿por qué hacer, repito, otra caja de cristal con aire acondicionado donde nadie se ve? Entonces, aquí la gente camina y ve si alguien está subiendo, si bajó a comprarse algo, etcétera. Y las escaleras se hacen grandes oportunidades de diseño, no simplemente es el bajar, ¿no? Es cómo, vuelvo a lo mismo, la sombra, el material, cómo se proyecta, ¿no? O sea, la escalera sobre la piedra, sobre el concreto es otra cosa diferente. Entonces, hacer placentero el ascender o descender me parece relevante. Yo sé que como escala no jaló, pero ahí está la foto. Y siempre las escaleras están separando los edificios. Entonces, es este hueco, otra vez es este vacío que enmarca esta vista del manglar, que es fabuloso. Pues esto es un manglar. O sea, lo bueno es que a menos de que sigamos teniendo los mismos políticos, aquí no se va a construir nada. Pero, entonces aprovechamos y los conceptos de ritmo, de repetición, de proporción son los que hacen el chiste del proyecto, ¿no? Aquí están estos pasillos, ¿no? Para llegar a las diferentes suites. El barandal, los barandales no sé por qué me encanta diseñarlos en obra, no en papel. De los que más aprendo son de los herreros, pero el entender las transiciones, los espacios, los barandales son de las cosas más complejas para diseñar, creo yo, ¿no? Y al final estos lobbies, ¿no? Repito, enmarcando siempre cosas como las que les enseñaba en Chicxulub, ¿no? Que vuelven a aparecer de alguna manera aquí. Y ese evento, ¿no? Igual, luz, sombra, material, ¿no? Y al final aquí abajo está la plaza, ¿no? Donde ya entonces la arquitectura de los locales tiene otra tectónica que es más la piedra, algo más, mucho más táctil, mucho más amable a la persona, y cambia la proporción de los entrepisos, también es un poco más alto y se separa. Podríamos no haber hecho esto, pero esta noción de levantar y remeter un poco siempre ayuda a flotar el edificio, hacer que las cosas se aligeren, ¿no? Y aquí vean cómo ve hacia el manglar, ¿no? Y no tuvo que ser una mega torre. O sea, al final, creo que estos años nos han permitido, me han permitido ir entendiendo que me es mucho menos importante un estilo, que digan, ay, mira, es que ese edificio tiene esto y entonces es de Materia o es de Gustavo. Y es mucho más, o sea, me es menos importante tratar de convencer sobre una sola idea y me es más importante un proceso que es muy sensible a explorar la capacidad y la lógica de los diferentes materiales. Entonces los lenguajes, las personalidades que tienen nuestros proyectos, pues tienen una agenda oculta. Yo creo que la luz, la sombra y esa materialidad está, pero su manera de manifestarse tiene la oportunidad de poder ser muy diferente, ¿no? Alguna vez Nacho Cadena me decía, pues tu marca está padre porque dice materia, en el diccionario dice que es la sustancia de todas las cosas, ¿no? Pues bueno, pues gracias a todos. Si alguien se anima a hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, digo, ya pudimos escuchar, pero una próxima vez por la plática, podemos escuchar muchos ejemplos de cosas que están muy orgullosos, ¿no? Realmente se puede ver. Sin embargo, como también mencionaste al principio, hay este pues, proceso para llegar a ser un arquitecto, bueno, tener un despacho
Gracias. Pues es muy buena pregunta, ¿no? Eh, pues no sé, no sé si has escuchado que hay ¿cómo se llama? El Fuck Up Nights. ¿Han escuchado eso? Que son estos como monólogos de gente que dice, yo voy a pasar y voy a decir o sea, una de las veces donde más la cajeteé en la vida, ¿no? La verdad es que los buenos proyectos son producto de muchos errores anteriores. Es la realidad. Y no lo digo por echar el choro, ¿no? He tenido que demandar y me han demandado. He tenido que despedir y me han despedido. Eh, He tenido que aprender que hay que hacer las cosas siempre por lo legal, siempre pensando en las personas, que hay que ser generoso. Eh, He tenido fallas técnicas donde he tenido que pues ir a pedir disculpas a clientes en Nueva York porque mi falla técnica les costó más de $250,000, ¿no? O he regresado de un viaje a Brasil donde iba muy puesto el cuello, wow, pues tengo un proyecto en Brasil y regresé con la cola entre las patas porque en la junta de aire acondicionado me dieron tal guamisa de que no sabía nada, que cuando yo regresé esas 11 horas y media en el vuelo, nada más podía pensar en la frase de, pues vamos a pensar si seguimos con ustedes. Entonces, ¿cómo le haces para que sí sigan contigo? ¿No? Entonces, creo que lo importante de los errores es saber aprender de ellos, ¿no? Y lo digo en serio, o sea, si tú te equivocas en lo mismo una y otra vez, algo no estás viendo. El chiste es que te equivoques en algo y después te equivoques en algo más grande. Y luego te equivoques en algo más grande. Dices, oye, pero más grande, pues más riesgo. Claro, pero también ya habrás, como si has aprendido, tendrás más herramientas a nivel personal y profesional para hacerle frente a eso. Entonces, lo importante es quien no hace nada, o sea, quien no se equivoca es quien no hace nada, ¿no? Y hay que hacer, o sea, hay veces que, ¿no? Nos piden, oye, ¿cuál es tu filosofía de arquitectura? Y la sabías del principio. Y el otro día pensando, pues Lisa y yo nos casamos estudiando la maestría y nos graduamos con una hija. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar y después cuando pusimos nuestro despacho, no había mucho chance de a ver si tenemos una filosofía. O sea, la realidad es que nosotros, la vida nos empujó a o funciona, ¿no? Entonces, fue con el tiempo que estas ideas y estas cosas empezaron a caer por sí solas y empezamos a aprender de esas cosas. Entonces, mi consejo es, hagan. O sea, de verdad que aviéntense, sean pacientes, sean curiosos. Y como les decía al inicio, o sea, detrás de estas fotos hay también muchísima frustración, o sea, muchísimas historias de frustración, de ya casi, o de no te lo dieron, o de no te pagaron, ¿no? Y no te siguieron pagando. Y eso no se acaba, ¿eh? Eso no se acaba. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Sí? Hola, a mí me gustaría saber, como arquitecto, cuando tú diseñas estos detalles de los que hablas, donde los materiales no pegan realmente y demás, ¿cuál es tu relación con el constructor, es decir, con el equipo de obra? ¿Cómo es que tú coordinas esto cuando a veces pues, tal vez no? Uh-huh. Es buena pregunta. Y quiero decirte que, por ejemplo, si ves esta como variedad de cosas, cuando decidimos diseñar estas cosas, no sabíamos hacer ninguna de estas cosas. Entonces, primero, aprendes mucho, te digo, de ir a ver los proyectos y de preguntarte seriamente cómo lo habrán hecho. Y después, ya que vas haciendo sentido con estructuristas, con arquitectos, con ingenieros, con quien te puedas imaginar, es la presencia en la obra. O sea, oye, yo quiero ser diseñador, sí, pero no puedes no estar en obra. O sea, la presencia del arquitecto, o sea, se nota en la ejecución final del proyecto. Sí hay constructores menos buenos que otros, sí, hay retos, sí, pero si tú estás ahí, generas, creo yo, una complicidad con todos. O sea, a nosotros nos odian muchas veces, honestamente. O sea, somos demasiado picky y no, y mira y tal, pero no es un punto de arrogancia, sino de, vamos a hacerlo bien, no está bien, pues hay que repetirlo,
¿no? A veces el reto ha sido convencer al cliente que me deje que lo repitan porque lo van a parcialmente volver a cobrar, ¿no? Entonces empieza a elegir tus batallas. Pero al final, la satisfacción es de los demás. En un libro leía que los que hacían, o los que hacen espadas, o sea, el que funde el metal y después le está pegando y lo vuelve a fundir y le vuelve a pegar y después lo pule y lo brilla. Al final, su sensación de felicidad y de logro es gigante, porque vio el proceso desde que se lo imaginó, lo sintió con las manos y después lo utilizó. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que ir a tus obras. Es cansadísimo, sí, tienes que viajar mucho cuando te tocan estar diferentes, pero de ahí es de lo que aprendes. Pues si no, ¿cómo te enteras que hay veces que les digo los detalles? Oye, está padre tu detalle, pero no entra ni siquiera la mano con el taladro para que alguien le haga así. Entonces te lo van a cambiar ni te van a avisar. Entonces hay que estar, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya todo el mundo tiene sueño. ¿Qué pasa? Para buscar un despacho con el que aprender como estudiante, ¿qué características te recomiendas como estar pendiente de a quién escoger para hacer lo de ellos? Pues yo te diría, creo que no es tanto el despacho, sino tú. Y no lo digo así como demagógicamente. Yo creo que tengo un colaborador ahorita en el despacho que lo quiero mucho, lo estimo muchísimo, es muy talentoso. Un día me habló y me dijo, oye, ¿te acuerdas que fui pasante, ¿no? Cuando iba en 15 semestres? Y oye, pues es que ya me voy a graduar y llevo 18 meses trabajando en una oficina. Digo, órale. Me dice, fui jefe de taller. Genial, ¿cuánta gente tenías en la oficina? 2. ¿No? Es que a mí me han dejado hacer todo, ¿no? Entonces él me decía, toma en cuenta eso pues como para, pues, no sé si me contratas, me des aquí un sueldo, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos una visión de tener, o sea, de cuidar mucho a nuestra gente. Pero le dije, me dice, es que no sé si me quedo acá porque ya me dejan ser jefe de taller o me voy contigo. Le digo, vete a un lugar donde estén dispuestos a que empieces desde abajo. Yo cuando terminé había hecho la maestría y sales de la maestría en Estados Unidos y te sientes porque puedes firmar Master in Architecture, ¿no? Y me contrataron en un despacho en San Francisco y durante los primeros 9 meses no hice más que detalles de impermeabilización de azoteas, ¿no? O sea, pero aprendí a dibujar como nunca lo había pensado y después pensaba que esa experiencia me fui a México a poner el despacho con Lisa y ¿qué hacíamos al inicio? Impermeabilizábamos techos, cambiamos tinas, hicimos un garage. ¡Wow! Ya nos dieron una cocina. ¡Wow! Entonces, como les digo, es de resistencia y es de exponerte a todas esas experiencias, desde las de más abajo hasta las más importantes, para que también las sepas apreciar, ¿no? Y le saques ese jugo. Ese sería mi consejo. Sí. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, queremos agradecerle al arquitecto por darnos una excelente plática, por su disposición y su tiempo. Y para eso queremos darle por parte de la mesa de arquitecto de la Universidad de Mariscal un pequeño reconocimiento y un Gracias. Aprovechando, Gracias. ya que estamos acá, queremos agradecerle a todos los que asistieron a la plática y nos gustaría anunciar y recordar sobre el concurso de maquetas que empieza la siguiente semana. Nos sigan por favor en nuestras redes sociales @EcoAMM para más detalles de la convocatoria y otros eventos que tenemos preparados próximamente. Y una vez más, muchísimas gracias, arquitecto. Regalémosle a todos un gran aplauso. Gracias. ¿Quieres subirte? ¿Quieres que te den un aplauso? Ven, súbete. Brinca. 1, 2, 3.